cuántas cosas por hacer y hoy hablábamos de la factibilidad del Open Access y hablábamos de ese tema de Estado privado. En este caso, Belgrano Cargas y Logística es el operador ferroviario que es estatal y el operador privado pensando a futuro. Qué bueno pensar que hay gente que quiere invertir en Argentina, que piensa a futuro, pero qué lástima que Bahía Blanca no tenga una línea regular para fortalecer el transporte de cargas en contenedores a nivel internacional o regional. La otra vez hablábamos con la gente del Puerto de La Plata y hablábamos con que él había sido parte de Astilleros Río Santiago y él nos mencionaba la falta de nuestra línea de bandera, Elma. Qué bueno sería poder reflotar nuestra línea de bandera y poder llevar a estos puertos que tienen falta de buques y de regularidad, ¿no? Pero bueno, veremos qué podemos hacer. Y para ver qué podemos hacer, vamos a hablar con alguien que tiene que ver directamente que es docente en temas de transporte. Y es mendocino. Es mendocino. Y nos debe el vino. Es abogado. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con él. Pero bueno, vamos a presentarlo, vamos a hablar con el señor Francisco Lozada. Él es abogado, docente en temas de transporte. Y entonces, dentro de esas cosas, habría que preguntar por qué no se trabaja en una nueva ley de transporte y qué se necesita. Buenos días, señor Francisco, Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por esta posibilidad. No, gracias a ustedes, buenos días Oscar, buenos días Iván, el agradecido soy yo, la verdad que lo que ustedes hacen es hermoso. Bueno, mira, a ver, para responder un poco a la pregunta que me haces inicialmente, algunos desde la teoría, digamos, consideramos posible o viable hacer una especie de código de transporte. La realidad también, y hay que ser honesto, el único país que avanzó, al menos de lo que yo conozco, con una regulación general y que duró muy poco, fue México, allá por la década del 30 del siglo pasado. Yo creo que es difícil, pero sí creo que hay que iniciar un proceso de actualizaciones normativas, digamos, más allá que también se avanzó mucho porque antes no teníamos una regulación concreta con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. En materia ferroviaria todavía seguimos teniendo una de las leyes más viejas que es la Ley Nacional de Ferrocarriles, su reglamento, que es lo que más se actualiza. Pero me parece que las cuestiones no pasan tanto por modificar la cuestión normativa, sino me parece que pasa por, primero que nada, empezar alguna vez a desarrollar planes estratégicos en materia de transporte. Planes que contengan, digamos, en un país con las dimensiones territoriales como las nuestras, digamos, la inclusión de todos los medios y modos de transporte, integrarlos logísticamente desde una concepción de una movilidad tanto para el transporte de pasajeros como una movilidad o logística para el transporte de carga, que nos permita dos cosas. Si hablamos de transporte de pasajeros, tratar de reducir el uso de la movilidad particular, entendida los automóviles, no me refiero a las movilidades eléctricas, y que es la tendencia que se viene dando en el mundo, y en lo que es transporte de carga, obviamente la integración vertical y horizontal de todos los medios y modos de transporte, a los efectos de poder abaratar no solamente los costos externos de traslado, esto es para la exportación de mercadería, sino también los costos internos de traslado. Este es un país que produce mucho en la zona de la Pampa húmeda y en el resto del país
pero pareciera ser que todo va para Buenos Aires y vuelve vacío o con poca carga hacia el interior. Y esta es una de las asimetrías que tenemos que tratar de romper. Sí, buen día. Recién hablábamos con la gente del nodo en Córdoba, Sí. y cuando hablábamos de transporte, hablábamos de la falta de regularidad de los buques, ¿no? ¿Cuántas cosas nos faltan, no? Sí. Además que, bueno, en el caso particular de los buques, es que nosotros estamos, o nuestros puertos están ubicados en general fuera de las rutas, de las grandes rutas marítimas del mundo. Entonces, eso también influye en gran medida al momento de querer las exportaciones. Yo lo escuchaba recién a Lía cuando explicaba que hacia el puerto de Bahía Blanca llegan pocas líneas. Bueno, por ahí lo que habría que hacer es generar fomento sobre esos puertos, ya sea a través de tasas o cuestiones de promoción, para que esos puertos tengan más líneas o lleguen más líneas y esos puertos sean más activos. Sí, el tema es... Bahía Blanca creo que si bien tiene una plataforma logística para contenedores importantes, la falta del buque creo que también ha sido, no sé si el desinterés por parte del puerto o por parte de los cargadores. Hablaba de Santiago que este junio no pudieron cargar por falta de buque. Sí, lo escuché. Y entonces, bueno, qué lástima, ¿no? Porque teniendo la carga no tenemos el buque. Una flota nacional. Claro. Si tuviéramos si tuviéramos un cabotaje de ELMA entre los pequeños puertos, entre comillas, para después llevarlo a un puerto como el de La Plata hoy por hoy, que es un puerto que está creciendo muy bien, sería distinto, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, mira, respecto de la línea nacional, me parece que es una cuestión política. Habría que ver también cómo se estructura, digamos, ¿no? Yo soy bastante crítico respecto de algunas cuestiones de las políticas de los 90, que eliminaron muchas empresas públicas al solo efecto de cerrar los números del Estado, y creo que también en eso se cometieron errores, como también en materia ferroviaria, que fue muy patético. Creo que por ahí a lo mejor tendríamos que ver una de las soluciones que se me ocurre, es a lo mejor no solamente pensar en recrear ELMA, sino a lo mejor en que el Estado se asocie con alguna de las empresas operadoras, de las grandes operadoras internacionales, que hoy día son 3 o 4, estos 5, no hay que perder de realidad cómo se mueve el mundo, y hacer que ese cabotaje nacional en alguna medida sea subsidiado o prestado en forma asociada con buques de estas empresas. Sí, uno cuando ve números, cuando escucha a personas como ustedes que están involucrados en la docencia, en el tema de transporte, en lo que son leyes, uno que entiende que el futuro del desarrollo del transporte está claramente vinculado con el modelo de país que uno quiere o que se debería planificar. Obviamente, está asociado. Si yo quiero solamente un país como el de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que sea solamente agroexportador, bueno, volvamos a la red ferroviaria de principios del siglo XX. Ahora, si yo quiero un país que no solamente promueva exportaciones, sino que también tenga capacidad productiva interna en algunos sectores industriales, tengo que repensar eso, digamos. Y no es solamente la red ferroviaria, uno mira la red vial y pareciera ser que todo está puesto para eso. Es una discusión no solamente académica, sino también de la clase dirigente, no solamente política, sino sindical, desde la docencia en las universidades con procesos de investigación, obviamente desde los sectores gremiales y también del sector político. Una palabra, hay que hacer de nuevo lo que dije recién, una integración vertical y horizontal
ponernos de acuerdo en políticas de mediano y largo plazo para fijar horizontes claros. Sí, creo que hay muchas cosas por hacer en esto del transporte. Usted decía que era una cuestión de políticas y serían políticas de Estado. Esté quien esté, creo que necesitamos ser o nuestra línea o ser socio de una línea, pero tener una línea. Hoy tenemos que viajar a Chile y tenemos 15 días de navegación cuando podríamos hacerlo por tren. Y esos 15 días los podríamos para algún barco que venga a Bahía y pueda ir al sur de Brasil para intercambiar contenedores, o directamente una línea a Europa o África, no sé. Obvio, sí. Yo no digo, a ver, yo no quiero que se entienda bien. No estoy en contra de la recreación de una empresa estatal. Me parece que no es el único mecanismo, y en esto hay que tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que quiero promover. Entonces, puede ser que sea a través de una línea estatal, o puede ser que sea a través de alguna figura mixta en donde yo me asocie con las grandes líneas de transporte marítimo y me permita bajar o reducir esos costos, entre otros el costo del tiempo, y mejorar la capacidad de exportación de nuestro país en alguna de las cuestiones que exportamos. Sí, uno a veces observa un poquito Latinoamérica y lo que nos está sucediendo, y tuve oportunidad de compartir un Zoom con gente de ferroviarios de Chile y de las empresas privadas y el Estado, y uno ve la misma similitud, los problemas que tienen para interconectarse público y privado, la imposibilidad que tienen también de trabajar en lo que sería un bimodal, las complicaciones que tienen para llegar a los puertos. Y digo, evidentemente hemos visto lo que pasó en Bolivia con el tren. Evidentemente a Sudamérica en su momento fue muy maltratada, y hoy todo lo que es transporte realmente le está costando mucho ponerse a un nivel de competitividad internacional. Bueno, esas son las consecuencias de las políticas erróneas del Estado. Mira, yo creo que más allá de la discusión de lo público o lo privado, me parece que lo que no puede hacer el Estado es dejar de lado una política de transporte. Y esto hace mucho que la Argentina, al menos prefiero hablarlo de acá y no de otros países, abandonó. Y no solamente en los 90, me atrevería a decir que unos 10 o 15 años antes. Entonces, cuando yo pierdo los objetivos en materia de transporte que me van a influir en dos cuestiones: una, la capacidad de transporte de mercaderías internas, esto es para el consumo interno, y segundo, la capacidad de poder sacar la producción de cualquier tipo, primaria, secundaria o terciaria, es decir, los distintos procesos industriales, para poder abaratar los costos en un mundo que compite porque las cosas cada vez tengan menores costos. Entonces, y eso la Argentina hace mucho tiempo que lo perdió. Sí, lamentablemente los números a veces son fríos, ¿no? Sí, lamentablemente son fríos, porque por ahí se entiende que cuando yo hago inversiones en materia de infraestructura de transporte, no se tienen en cuenta lo que se llaman los costos enterrados, pero que esos no son recuperables, digamos, pero que a la larga y en general en la economía de producción de un país, obviamente nos van a traer grandes beneficios. Dentro de lo que usted hace, más allá de la abogacía, como docente en temas de transporte a quienes están delante suyo, ¿cómo sería el modelo de transporte o de país que tendríamos que desarrollar? A ver, bueno, mirá, es un preguntón eso, es como para hablar de 3 programas, pero básicamente, si lo tuviera que resumir en un minuto, de nuevo lo que les dije recién.
las integraciones de los medios y modos de transporte. No se trata de camión sí o camión no, ferrocarril versus camión o ferrocarril versus barco, etcétera. Cuando uno habla de integraciones logísticas y de movilidad, implica ver desde qué punto y hasta qué punto es más eficiente un determinado medio o modo de transporte. Cuando uno empieza a analizar, además que hay muchísimos estudios de las capacidades geográficas de producción, más la infraestructura existente y la que debiésemos desarrollar, a partir de ahí, si la clase dirigente, y vuelvo a incluir que la clase dirigente no es solamente la clase política, es ponernos de acuerdo sectores industriales, sectores gremiales, más la dirigencia política, en no más de 10 puntos, no son más de 10 puntos, y a partir de ahí fijar una política de Estado con un mediano y largo plazo de aproximadamente 10 años, y ahí vamos a ver los resultados, y a partir de ahí ir haciendo las correcciones sectoriales. Es lo que hace el mundo, y que nosotros hace 40 o 50 años no hacemos. ¿Cuántas cosas por hacer? Creo que cuando usted hablaba de 1 minuto o 2, serían horas. Y el tema del Open Access creo que a partir del año que viene va a ser la nueva palabra para la Argentina. Sí, mira, el tema del Open Access, primero que nada hay que ver, es un modelo que se implementó en Alemania, digamos, o tiene su origen en Alemania. Esto es la infraestructura pasa a ser propiedad estatal y las operaciones privadas, es decir, pueden existir las operaciones privadas más la operadora estatal o estatales. Hay que ver, las resoluciones que se han sacado son nuevas, tienen escasamente 6 meses, que es el registro de operadores ferroviarios, los nuevos que se puedan ir incorporando, y por sobre todas las cosas, para que esto funcione, digamos, es fundamental la inversión que el Estado desarrolle en el mantenimiento, mejoramiento y extensión de la red ferroviaria. Tengo algunas dudas que habrá que ver. No puedo hacer una proyección a futuro porque esto todavía no se implementa, que fueron o mejor dicho, que son consecuencia de las políticas que se implementaron en los 90. En los 90 la privatización era de carácter integral. Esto permitió la destrucción en gran parte y abandono de la red ferroviaria. Segundo, a las empresas se les dio una X cantidad de material rodante, tanto tractivo como de carga, o de pasajeros en sus casos, y ahora supuestamente lo tienen que devolver. La pregunta del millón es, bueno, si yo quiero correr como operador, ¿con qué material lo voy a hacer? ¿Se va a alquilar? ¿Va a tener que ser propiedad de la empresa privada? ¿Cómo lo voy a mantener a ese material? ¿En qué talleres propios, talleres ajenos, que hacen no a una cuestión legal, sino a una cuestión operativa? Es decir, esto lo vamos a tener que ir analizando en el momento de que nos queda un año, porque si mal no recuerdo, creo que las concesiones, no recuerdo bien en la resolución, creo que se vencen, si mal no recuerdo, creo que en junio o julio del 2022. No, perdón. La primera que se vence ahora, el mes que viene o el otro, en Ferroexpreso, pero le dieron hasta... Un año más. Marzo. Un año más. Por eso, la fecha efectiva me refería. Ah, perdón, sí. Sí, creo que es un año, digamos. Creo que ya el año que viene vamos a ver la implementación de eso. Ahora, de nuevo, la cuestión va a ser ver cómo esta cuestión normativa se implementa en la realidad. O si simplemente va a quedar circulando alguna de las empresas estatales
sea Belgrano Cargas o SOPSE, en materia de transporte de pasajeros, la última, y a partir de ahí ver cómo van a operar los operadores privados. Escuchando sus palabras y dándole el nombre más allá de abogado o de doctor, dándole el nombre de docente como profesor, sentadito en mi banco, entonces entendí que lo que usted explicó, la planificación del transporte debe considerar al sector como un sistema cuyas partes se conforman en un todo y se conforman entre sí. Es correcto. Mirá, yo ¿Me saqué un 8? Sí. No empecemos a regalar la nota, doctor. Por favor. No, aprobó totalmente, por lo menos un 9, y casi pegándole al 10. Yo siempre le digo a los chicos, cuando empiezo, que la importancia de la materia, y es que al transporte hay que asimilarlo como al aparato circulatorio de una persona. Es como si nos miráramos las venas y el corazón, porque en alguna medida es lo que va a impulsar y dar vida al cuerpo, que es el país. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta que el aparato circulatorio está compuesto por muchas venas, por muchas arterias, y que todas tienen que estar integradas y funcionando coordinadamente, si no el cuerpo falla. Sí. Realmente, doctor, fue un placer hablar con usted. Se nos termina el bloque y quisiéramos seguir hablando, el tiempo no lo permite. Agradecidos realmente por toda su información, por todos sus datos, por todo lo que nos enseñó en esta 25 minutos, así que deseándole que tenga un excelente fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a charlar y hablar un rato con ustedes, así que el agradecido soy yo. Igualmente un excelente fin de semana para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y nos vamos? Pasó otro programa más de Vías Argentinas. Sí, y le voy a dejar una frase, veo que usted siempre anda con esas frases por ahí. Sean el cambio que desean ver en el mundo. Todos tenemos que poner un granito de arena. Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Qué tal? Perfecto. Operador, nos vamos hasta el próximo programa de Vías Argentinas. Por Nacional Bahía Blanca. Muy bien. No hay doctor que me retenga y no hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe. Del clamor yo no dependo, no, del halago me desprendo. No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine. No hay rencor que me dé frío. ¿A dónde vas? Quédate acá. Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560.